nosotros tenemos el logo, era Candarayasó. Y el Señor me puso esta palabra. El logo y el rema y el Cairo es como una llave. Era Candarayasore Kenderei. El Señor me decía, cuando hay un rema, hay un Cairo. Nosotros andamos con la palabra de Dios, el logo. Pero cuando la revelación llega a tu vida, que es el rema, entre el Cairo de Dios, puede llegar a la revelación a tu corazón. Pero si tú no aprovechas el tiempo de esa revelación, que es el Cairo de Dios, perdiste la oportunidad. Y hoy Dios te dice, iglesia, ha llegado la revelación y ha llegado el tiempo. Ha llegado la revelación y ha llegado el tiempo. Era Bacandarayaso. He puesto revelación y he puesto tiempo. Era Candarayaso. Y el tiempo de Dios no tiene límite. Era Candarayaso, Rekendarayaso. Si creíste que es tarde, si creíste que Dios todavía no ha llegado, si creíste que Dios todavía no puede hacer nada, hoy Dios te da el rema y te dice que yo soy el dueño del tiempo. Era Baikendarayaso. Yo soy el dueño del tiempo. Era Kendarayaso. Y lo que no pudiste recibir durante el año, en un minuto y un segundo te lo puedo dar. Era Candarayaso, Kendarayaso. En un segundo te lo puedo dar. Era Candarayaso. Deja que el Espíritu de Dios entre de ti y que el rema de Dios entre en ti y que tú puedas manifestar el tiempo de Dios. Era Candarayaso, Kendara. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Este es tu tiempo. Era Candarayaso. Este es tu tiempo, iglesia. Era Candarayaso, Kendarayaso. Aunque tus ojos no vean, aunque tus ojos no vean, el rema de Dios está contigo. Era Candarayaso, que. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias, Señor. Y yo quiero que ahí mismo, aprovechando el ambiente, abra tu Biblia en Romanos 8:28. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria, Señor. Quizás si me puede acompañar en el piano. Gracias, Señor. Para mí es un privilegio estar en esta casa. No hay nada igual de estar en casa, ¿no? ¿Verdad? Es una bendición, de verdad que sí. Lo amamos mucho y reciban un abrazo desde aquí arriba. Gracias, Señor. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea su primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios bendiga su palabra.
Siéntese, pero no deje que el Espíritu Santo se apague. El tema de esta palabra es destinado por el propósito. Y el Señor ponía en mi corazón, yo creo que siempre digo esto, que la palabra es como una espada de doble filo, porque el que da también recibe. Y yo me glorificaba y dentro de mi interior hablaba con el Señor y decía, wow, a pesar de que vivimos en tantos afanes, podemos ver la gloria tuya. A pesar que vivimos que el trabajo, que nos falta esto, que los hijos, hay una nube que anda con nosotros. Y el Señor ponía en mí y ponía esta palabra propósito. La palabra de Dios, lo que leímos Romanos, dice que Él nos predestinó. Y dice Jeremías que desde antes de la fundación del mundo ya Dios lo había elegido. Y lo que te quiero decir, iglesia, es que el hecho de que tú hayas nacido, no nació una persona. Tú no eres un ingeniero, tú no eres un doctor, tú no eres un simple nombre, tú eres un propósito. Y cuando tú entiendes que tú eres un propósito, tú entiendes que donde tú estás para cumplir un propósito. Y tú entiendes que donde tú llegas, eres un propósito. Y el Señor me decía que muchas veces vemos las dificultades, vemos lo que está enfrente, pero no nos damos cuenta que estamos en lugares y en temporadas donde Dios te tiene para manifestar su gloria, pero solamente nos damos cuenta que donde estamos o la etapa que estamos viviendo es difícil. Y cuando tú entiendes que tú eres un propósito, tú no vas a vivir de acuerdo a tu situación, tú vas a vivir el propósito de Dios. Amén. Hay una canción de Marco Vidal, venía compartiendo ayer con mi esposa y hablamos de esa canción. Es una canción que se llama El Payaso. Y Marco Vidal canta en esa canción que había un payaso que quería ser malabarista. Y cuando estaban en el circo, él quería hacer malabares con la pelota o trapecita, creo que era. Y la gente se reía porque él no quería ser un payaso. Pero la gente creía que era parte del show el hacer malabares. Pero en realidad él no entendía que él fue diseñado para hacer reír a los demás. Y aún tratando de ser otra persona y desempeñar otro papel, aún su esencia de payaso hacía reír a los demás. Y el Señor hoy te dice: no quieras ser como otro. No quieras ser como otro, porque la esencia que he depositado en tu corazón y la esencia que he puesto en ti es diferente a otro. Busquen, que fue un evangelista que fue el que trajo uno de los grandes avivamientos en África. Decía que busque
él tenía una pasión por predicar la palabra. Y él decía que en su libro trataba él evangelizaba, pero él decía: yo quiero hacer algo mayor. Y él iba con grupo, pero esa llama que él tenía, nadie estaba de acuerdo con lo que él quería hacer, con lo que fue llamado. Y el Señor le dijo: Bunke, ya está bueno de predicar a la aldea. Yo quiero que tú le prediques a las multitudes. Se dice que él alquiló un estadio, creo que era de 70,000 personas. Hizo una campaña y en el primer día nadie fue, solamente 4 personas. Llegaron como 4 o 5 personas y dice que como quiera él predicó. Y cuando él estaba terminando de predicar, había dentro de esas 4 o 5 personas una persona parapléjica que toda la ciudad conocía, que todo el mundo conocía. Y dice que los brujos de esa ciudad, el brujo mayor, dijo que nadie fuera a esa campaña. Y cuando Bunke terminó, dice que esa persona desfigurada, con la mano desfigurada, con los pies que no podía caminar, con las manos que no podía mover, dice que cuando él oró, esa persona recibió sanidad instantánea. Se dice que al otro día el estadio estaba full. Yo no sé qué Dios te ha dicho y ha puesto en tu corazón, pero Dios ha puesto una palabra y una llama en nuestros corazones. Y quizás te vas a encontrar que se puede hacer las cosas diferentes. Y te quiero hablar de algunas cosas. Y lo que te quiero decir con esto es que Dios ha puesto una llama y que lo que Dios ha declarado sobre nosotros es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Y cuando decidimos obedecerle a Dios, porque imagínese usted alquilar un estadio y que solamente haga 5 personas y que usted solamente predique. Y tú dices: Señor, pero ¿qué es esto? ¿En qué tú me metiste? Pero cuando tú obedeces a Dios y tú entiendes que el propósito tuyo es mayor, tú no estás viendo las 4 o 5 personas. Tú estás viendo que tú estás cumpliendo con el propósito de Dios. Y si tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pues Dios vas a hacer todo lo demás. Y Dios quiere traer un avivamiento sobre nuestra vida para transformar vida. Pero eso necesita de que nosotros seamos preparados. Y vivimos en un sistema donde nos preparan desde la niñez. Escuché esto y lo analicé, que nos preparan para vivir una vida encerrada y acelerada. Lo he dicho antes éramos escasos en información. Antes, para usted recibir cualquier cosa era mucho tiempo. Hoy en día usted puede recibir cosas con solamente un clic. Hoy en día usted puede, si tiene hambre y está en su casa, puede llamar. Y si usted no quiere cocinar, le llevan la comida. Pero ese mismo sistema a la iglesia lo está encarcelando. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es que colocamos el niño en un Moisés, después en una cuna. Nos prepara el sistema para vivir una vida donde pasamos tiempos y años en 4 paredes encerrados. Y lo más terrible que escuché, que se dice que el empleo surgió con la necesidad de reemplazar la esclavitud. ¿Y qué tiene que ver con esto? Nos programan para vivir en 4 paredes. Nos limitan a soñar. Y hoy en día
Las personas que tienen grande éxito no son personas que amaron o que tuvieron que salir de ser estudiantes, no eran los mejores. Vivimos en un sistema que después que tú pasas 4 paredes estudiando, después te pasa toda tu vida trabajando en 4 paredes. Y hoy Dios, a Dios, hoy Dios quiere sacarte de esa prisión que, aunque parece física, es una prisión que es totalmente también en la mente. Y hoy Dios quiere que lo que Él ha depositado y ha predeterminado para tu vida hoy salga. Y el Señor me decía: hay muchas personas que he puesto un volcán dentro de ellos, que está casi en erupción. Gracias, Señor. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios hoy te está diciendo. Quiero que vaya en contra del sistema. Quiero que abrace lo que yo he depositado sobre ti. Yo escribí esta parte que dice: si no despiertas hoy, se te va a ir la vida entera persiguiendo los resultados del mundo, atrapado y sepultado en una rutina. Pero Dios no te creó para vivir en encierro de una caja. Dentro de ti hay un diseño no de esclavitud. Lo que hay dentro de ti es un propósito de Dios. Y cuando el Espíritu Santo te despierta, el dunamis de Dios, el poder explosivo, es una dinamita santa que lleva por dentro. Tiene que estallar como un volcán que rompe tus 4 paredes. Hoy Dios quiere sacarte. Hoy Dios quiere que tú entres en una dimensión mayor y que tú no vivas de acuerdo al sistema, sino que el sistema tú lo puedas utilizar. Yo he quedado impactado y le he dicho todo estos días a mi esposa, porque entré a dar clase en una maestría y yo a lo primero decía: ¿qué voy a hacer? Los que son profesores saben que cuando un profesor va a dar una clase, le dan un programa. A mí no me dieron un programa, a mí me dijeron: ¿qué tú quieres dar? Yo no sabía cómo preparar un programa. Y yo dije: yo no voy a entrar a este lugar. Mi objetivo no solamente fue entrar y tener una remuneración. Yo dije: yo voy a coger este lugar como una plataforma de poder impartir y poder reflejar a Dios. En el lugar que Dios te pone, no es un trabajo. En el lugar que Dios te pone, cuando tú entiendes que tú no vives esclavo al sistema, tú entiendes que ese sistema es una oportunidad que Dios te da para reflejar e impartir vida. Y Dios no se queda con lo tuyo. Y cuando tú das, entonces tú recibes. Y yo digo: wow, me ha costado, sí. Pero dije: he visto cómo Dios, clase tras clase, lo puede hacer. Porque yo digo: yo trabajo, tengo que servirle a Dios. ¿Y cómo es posible yo hacer tantas cosas? Y el Señor me decía: lo que he puesto de ti es propósito y es el Espíritu Santo. Y cuando tú entiendes que lo que hay dentro de ti es mayor, no va a haber nada que te va a detener. Dios no te creó para que tú vivieras detenido. Dios te creó para que tú estés en movimiento. Y la palabra dunamis es una palabra de dínamo. El dínamo, generalmente, a los que saben de electromecánica, es algo que produce energía constantemente, pero también viene de una palabra que viene de explosión. Y Dios quiere que tú entiendas que lo que Él ha depositado sobre de ti es poder que no se para ni se detiene. Es una continuidad, es una llama y un fuego que hay dentro de ti que no está creado para estar detenido, está creado para estar en movimiento. Amén. La lucha
con nuestra propia naturaleza. Tenemos una naturaleza que por inclinación nos atrae hacia lo malo. Pero dice la palabra de Dios que porque Pablo decía en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Nosotros por sí tenemos una naturaleza que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero hay una carne que quiere hacer lo malo. Hay algo dentro de nosotros que quiere hacer, y somos atraídos hacia hacer las cosas que no queremos hacer. Dice la palabra de Dios que si permanecemos en su presencia, dice en Juan 15:4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanece en mí. Lo que te quiero decir con esto es que si ese propósito que Dios ha puesto en ti, ese destino que Dios ha puesto en ti, si no hay una conexión con el Eterno, tú no lo vas a poder realizar. Si no hay una conexión con el Eterno, tú no vas a poder explotar ese propósito que Dios ha puesto. Nosotros estamos llamados, después que esta carne nos llama las cosas que son pecaminosas, y tú vas a fallar, tú vas a sentirte que no tienes fuerza. Y el Señor me decía, hay tantas personas, y nosotros somos muchos veces así como Eliseo, como Elías, que Elías hizo descender fuego. Elías hizo algo impresionante, pero después de esa gran victoria, Elías andaba corriendo a Jezabel. Elías estaba en una cueva, y hoy Dios no te viene a señalar con el dedo. Hoy Dios te dice, aunque esté en tu cueva encerrado, yo te sustento. Aunque no tengas fuerza, yo te sustento. Y eso que sientes es parte que Dios lo está utilizando para glorificar tu nombre. Y te quiero decir que lo que va a pasar en tu vida no va a pasar de la noche a la mañana. Por eso te digo que vivimos en un sistema que todo es rápido. Vivimos en un sistema que todo quiere que vaya a la milla. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para dar al fin de que esperar. Entonces me invocaré y vendré y oraré a mí, y yo iré y me buscaré y me hallaré, porque me buscaré de todo vuestro corazón. El pueblo de Israel recibió esta palabra, que lo que el pueblo necesitaba estaba en opresión. Y algo que me impacta el contexto de este versículo es que el pueblo estaba prisionero, y Jeremías le dice, no va a ser ahora, su libertad va a ser como en 70 años. Y yo quiero, pueblo, que el Señor le dijo a través de Jeremías, el hecho de que ustedes duren 70 años en esclavitud no quiere decir que yo deseo el mal para ustedes. Lo que esa esclavitud va a provocar algo dentro de ustedes que va a manifestar la gloria de Dios. No deseo mal sobre ustedes, deseo el bien. Y vivimos en un tiempo donde siento como que estamos siendo atrincherados en contra de la pared, donde vemos que el combustible está subiendo, donde vemos que la canasta básica está subiendo, donde vemos guerras, terremotos, y estamos siendo atrincherados en la pared. Pero hoy Dios te dice, la libertad física, financiera y de salud va a salir dentro del propósito que he puesto en ti. Y cuando entienda que el sistema te quiere ahogar, y te voy a decir algo, escuchaba algo,
y también lo compartía días atrás con mi esposa. Hay una canción de Juan Luis Guerra que dice de que la guagua, habla de la guagua del Merriverse. Es una canción que fue hecha hace mucho tiempo, creo que en los 90, algo así. ¿No es esa? ¿Cuál es? Sí, exacto, que los médicos, que el Niágara en bicicleta. Esa canción es increíble, que esa canción fue creada hace muchos tiempos atrás, y que usted la escucha y usted siente que es lo mismo que está pasando ahora. Lo que te quiero decir con esto es que Dios quiere que entre en su Cairo, que tú no vivas en el tiempo que está ocurriendo ahora y que no hablemos como el sistema. Yo me sentía, porque sentimos la presión y sentimos que estamos atrincherados, pero yo estoy tratando de no hacer lo mismo que hace el sistema, quejarse, y estoy viendo el propósito que Dios ha puesto en mí, y estoy viendo que dentro de mí hay algo más, que no podemos ser igual a lo que está en el mundo, porque ¿cómo podríamos cambiar este mundo si tú no cumples un propósito? Y es algo impresionante que los grandes hombres de Dios que han pasado por esta tierra hacen cosas extraordinarias. Eran personas ordinarias, inmediatamente cumple su propósito, el Señor se lo lleva. Bunke, Dios se lo llevó después que hubieron millones de personas que recibieron a Cristo. El profeta T.B. Joshua hizo cosas grandes y el Señor se lo llevó. Y aún en la Biblia hubieron hombres de Dios como Elías, que después que cumplieron su propósito, Dios se lo llevó. Lo que te quiero decir es que Dios va a llevarte por un proceso hasta que muera. Dice la palabra de Dios que la semilla, hasta que no muera, no puede germinar y dar fruto. Y ese proceso no va a pasar de un día para otro. Ese proceso no va a pasar de hoy para mañana. Y hay hombres en la Biblia que comenzaron como David, pastor de oveja, algo insignificante. Elías, a oveja. Él estaba donde nadie lo veía, pero su destino y propósito era tan grande que él lo trataba de hacer como si hubiera sido un rey. Y teniendo un corazón de pastor y humillándose aún de su familia, que lo tenían apartado, estaba en la soledad. Dios lo sacó y lo puso como un rey. Hay personas que como la mamá de Samuel, que se derramó en el altar y que lloró, que no tenía una salida, siendo estéril. Ana se derramó y no vio su esterilidad, vio que su esterilidad era un propósito para cambiar personas. Y cuando ella entendió que no le iba a parir a su esposo una descendencia, y ella entendió el tiempo y la revelación, y clamó a Dios y dijo: yo quiero parir un propósito para ti. Y parió a Samuel. Lo que te quiero decir, si te sientes atrincherado, si te sientes encerrado, tu libertad está dentro de ti. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. El propósito está dentro de ti, y lo que ves y sientes es parte de la preparación para que ese propósito, Dios te está empujando y está empujando a la iglesia hacia ese propósito. Y si no ve el cautiverio, vas a ser como el pueblo de Israel, que Dios los sacó de la esclavitud y ellos estaban pensando que estaban en el desierto, pero pasaba algo impresionante.
Ellos no veían la nube que andaba con ellos. Ellos no veían que la presencia de Dios andaba con ellos. Y era tan impresionante. Y la misericordia de Dios es tan grande que sus oraciones eran quejas. Eran: no tenemos para comer. Y aún así Dios con su queja le suplía. Pero eso detuvo que el propósito de Dios se cumpliera mucho más rápido. Y hoy Dios te dice: el desierto es parte de que yo haga que explote tu propósito dentro de ti. Hay personas que son como Mefibosé, que estaban destinados para algo grande, pero la vida lo convirtió en paralítico. La vida, los golpes de la vida lo convirtió en paralítico. Pero hoy Dios te manda a buscar. Y a esos Mefibosé que han sido rotos en el corazón. Porque hay personas que han sido teniendo quebrantamiento, que tienen sus dos pies físicos bien, pero dentro de su corazón está quebrado como Mefibosé. Están rotos como Mefibosé. Y hoy Dios te dice: eso es parte del propósito. Porque aunque crea que te saqué de parte del linaje de ese rey, a humillarte a lo más mínimo, a hacer algo que sea repugnable, porque en ese tiempo el que tenía una lesión no eras aceptado dentro de la sociedad. Yo te escogí con un propósito. Y aunque quizá no vea, hoy Dios te dice: siéntate en la mesa y come conmigo, porque tú eres el del propósito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sin quebrantamiento no hay fruto. Sin rompimiento no hay fruto. Dice Robert Kiyosaki: sin fracaso no hay éxito. No diseñaron y no crearon para no intentar fracasar. Y tu fracaso es lo que te va a llevar al éxito. Tu fracaso es lo que te va a llevar al éxito. Para que hablen de ti, para que te conozcan, tendrás que fracasar. El mayor miedo que tenemos, porque me incluyo, es de fracasar. Pero cuando entiendes que hay algo mayor dentro de ti, tú vas a decir: me voy a caer, pero me levantaré con más fuerza. Dice Robert Kiyosaki que su padre le dijo: para tú poder llegar a ser rico, tú tenías que tener una empresa, quebrarla y volver a levantarla. Robert Kiyosaki fue un hombre que hoy ha tenido éxito, pero él fue inclusive militar y fue preparado. Y él decía, su padre le decía: si no fracasa, si no deja lo que tienen, no vas a llegar al éxito. Él dice que él tuvo que dejar su empleo donde tenía una estabilidad, crear una empresa. Fue exitoso en su empresa, pero después quebró. Pero hoy en día él es rico. Y lo que te quiero decir, que te quiero hablar de la parte más buena del pastel. Y fue con lo que Dios me ministró en este mensaje, y fue de Jesús. Y yo dije: es impactante tú pasar 30 años de tu vida, 30 años. Y quiero hablarte de una película de ficción que Dios me traía en la memoria, que creo que la mayoría lo ha visto, que se llama Los Vengadores, donde había un guante que solamente con un chasquido podía cambiar el mundo entero. Y el Señor me traía esto. Jesús tenía el poder de hacer esto y cambiarlo todo
en un segundo. Yo creo que el poder de Dios y de Jesús es tan grande que hay mucho que explican la experiencia de Jesús, que con solamente la mirada tu vida es cambiada. Solamente él no tenía ni que mover el brazo, y solamente con la mirada podía transformar todo en un segundo. Pero dice la palabra que él se humilló. Él se humilló de tanto así que nació en un pesebre. No nació en el mejor hospital. Y dice la palabra de Dios que el pueblo estaba esperando un rey que viniera con soldados, que viniera. No, él vino y nació en un pesebre. Y no solamente eso, él fue carpintero. Yo quiero que tú vayas conmigo a la profundidad. Yo teniendo el poder y nacer en la casa de un carpintero. Él no nació en la casa hoy actual de Bill Gates. Él no nació en la casa de un presidente, de una persona que tenía la cuenta mucho más rica. Él no nació en una casa de un doctor que tenía la posibilidad de sustentarlo. Él nació en una casa de un carpintero, en una casa donde él era el carpintero, y el carpintero hacía un trabajo duro. Ser carpintero no era solamente trabajar con madera, era trabajar con piedra. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te quiero decir. El tiempo te está preparando, y la situación que tú vives te está llevando para el propósito. Es increíble que muchas de las enseñanzas de Jesús tenía que ver con su profesión. Pero eso decía la Biblia: ¿qué edificador va a construir sin antes planificar? Porque él sabía de construcción. Él era un maestro constructor. Lo más bajo de hoy y lo más bajo que era en ese tiempo. Él hablaba de la roca porque él sabía de roca. Él sabía que la piedra angular, él sabía que había una piedra que era la que cimentaba. Él hablaba de zapata, del cimento, porque él era un maestro constructor. Y yo, con razón, pienso y he llegado. No me gusta que me llamen doctor. No quiero que me reconozcan como el mejor doctor. Yo quiero que me reconozcan que nací en esta tierra y cumplí un propósito que transformó vida. Gracias, Señor. Si le estás pidiendo a Dios que cambie tu situación, está orando mal. Órale a Dios y dile: lo que estoy viviendo es parte de mi propósito. Tu situación no va a cambiar hasta que entienda que lo que tienes en tu mano es un propósito. Es increíble, y me voy a reír con esto, que cuando tú le dices a Dios que se encargue de algo, es donde ocurre en tu vida cosas de lo contrario que tú quisieras. Cuando tú le dices a Dios: te entrego la finanza, Dios dice: ahora te voy a enseñar cómo es. No es por vista, no es por lo que tú ves. Voy a sacar de ti el mejor aceite. Tú eres una oliva, eres una uva, pero voy a sacar de ti el mejor vino y el mejor aceite. Donde está no es tu destino. Donde estás ahora no es tu destino. Ahora es lo que te vas a llevar al destino. Y vas a decir que lo que viví
la escasez que viví, ahora tú vas a decir que me di cuenta que la gloria de Dios fue que lo hizo. Porque dije atrás, si no mueres, es necesario muchas veces estar en los límites para que tú puedas ver la gloria de Dios. Le pedimos ver la gloria de Dios, pero ver la gloria de Dios significa que vas a estar enfermo, que vas a estar en escasez y que Dios va a obrar. Que no va a ser con los recursos tuyos, va a ser con los recursos del cielo. Que no va a ser a través de una cuña, va a ser a través de Él. Y Dios te está diciendo hoy: estoy produciendo en ti el mejor aceite y la mejor oliva. No es casualidad, es propósito. Yo te llamé con un propósito y te he llamado para que tú puedas cambiar y transformar vida. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos que la creación espera la manifestación de los hijos. Y cuando llega el momento de tú manifestar tu gloria, tú cambias. Aún la creación está esperando que tú manifiestes la gloria de Dios. Y eso es cuando tú entiendes que tú no fuiste llamado a hacer cualquier cosa, sino propósito y destino para transformar vida. Dice la palabra de Dios que aquel que pierde la vida por alguien la gana. Para nosotros ganar la vida, tendremos que perderla por otro. Porque eso fue lo que nos enseñó Jesús. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario para enseñarnos que tenemos que morir nosotros para que Él viva y podamos salvar a otro. Nuestra mayor inspiración debe ser la vida de Jesús. Nuestra mayor inspiración debe ser la vida de Jesús. Y me llama la atención algo, que Jesús estaba esperando el momento. Y uno de sus primeros milagros ocurrió cuando Él fue lleno del Espíritu Santo. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú tienes el propósito. Y creo que Él estaba todavía esperando, porque se dice la palabra de Dios que fue invitado a una boda. Y su primer milagro fue en una fiesta, cuando el vino se acabó. Y la mamá sabía que lo que había parido había sido un propósito. Y ella le dijo: oye, haz algo, se acabó el vino. Y él le dijo: ¿y qué tú quieres, mujer, que haga? Ella le estaba diciendo: ya es hora de que el propósito que parí comience. Y su primer milagro fue impulsado por su madre. Y dice: traigan la tinaja. Ella le dijo a los maestros: hagan lo que Él diga. Y hoy te quiero decir que va a llegar el tiempo donde el Espíritu Santo te va a llenar tanto con los golpes de la vida, que va a llegar el tiempo que va a pasar como Jesús, que tú vas a hacer milagros. Y creo que Dios ya está haciendo milagros en tu vida, porque como te decía, el pueblo de Israel estaba en el desierto, y en el desierto andaba con la gloria de Dios. Y creo que es impresionante, y me imagino, pero quiero que te imagines esto. María creo que veía a diario los milagros de Jesús, porque ella le dijo: haz algo. Y él le dijo: ¿qué hago, mujer? Porque ella sabía que en su casa ocurría un milagro. Aún cuando nadie lo veía, Dios quiere que en tu casa ocurran los milagros.
Recuerdo en una ocasión que estábamos en una casa que vivíamos de mi abuela, que teníamos problemas con la bomba sumergible porque no echaba el agua y no teníamos para comprar agua. El Señor iba toda la semana a echar agua. Yo dije, Señor, yo oré por la cisterna y le dije, Señor, tú vas a multiplicar el agua. Cuando llama el Señor del agua, que me llevaba el agua, me dijo, pero usted tenía mucho tiempo que no me llamaba, usted llamó a otro. Y yo dije, no, Dios hizo un milagro. Tu escasez te está preparando. Así como David ganaba pequeña guerra, pequeña victoria, te van a llegar a grande victoria. Tu situación está produciendo en ti que saque el dunamis de Dios para transformar tu vida. Él lo puede hacer en un segundo, pero Él dice su palabra: ustedes harán cosas mayores. Tu situación es una situación para producir milagros, y Dios quiere mostrar su gloria sobre ti. Ustedes están como callados hoy. Quiero contarte una historia y quiero concluir con esto, pero quiero que te vaya en tu corazón que aquí hay volcanes que hoy Dios va a erupcionar. Aquí hoy hay altares que son encendidos por el fuego del Espíritu Santo, y hoy Dios te renueva y te cambia para transformarte, porque tú estás llamado a transformar tu familia, tus generaciones. Yo he entendido que mis hijos son propósito, y que mis hijos tienen nombre de propósito, y aunque su naturaleza humana diga lo contrario, yo digo, yo declaro que tú eres obediente. Recuerdo que días atrás Fare me hizo una rabieta, porque él es un profeta de Dios que no se queda callado. Antes lo veía como algo que no viene de Dios, pero he comenzado a decir, él es un profeta de Dios. Y él hizo una rabieta y le dije, hoy vas a dormir solo. Y estaba en la habitación, yo estaba orando. Y él antes decía, ¿por qué yo voy a dormir solo? Y se regaba. Y él estaba en la habitación así, y él estaba llorando. Yo sentí el Espíritu Santo que me dijo, ve donde él. Y él estaba llorando. Y le digo, hijo, ¿qué te pasa? Y él me dice, yo estaba orando a Dios y le decía, cámbiame. Yo sentí la presencia de Dios y yo dije, tú hoy no vas a dormir solo. Y entendí en ese instante que nuestra lucha son espirituales. Lo abracé y él sintió la presencia de Dios, porque él entendió que sin la presencia de Dios no hay nada. Le pedí perdón y le dije, hoy tú no vas a dormir solo. Te quiero decir que tu mayor milagro va a comenzar en tu casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nosotros nos airamos muchas veces con nuestros hijos, perdemos el control, pero hay una palabra en ti que tú estás llamado a cambiarlo y decirle, Dios te dio esa boca. Yo quería que él no fuera así, pero el Señor me dijo, sí, él tiene que ser así, porque él es su profeta. Él se llama Fare, el que rompe.
Él va a hacer de rompimiento, porque Él va a romper. Él va a romper con las cosas de este sistema. Y Él tiene que tener una boca así. Y yo te lo he puesto a ti para que lo guíe. Pero a veces el enemigo nos ciega y nos dice: ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y vemos a Satanás. No, Dios te da un hijo. Dios dice en la palabra de Dios que nuestros hijos son como una alba, son como una flecha que Dios la va a utilizar para romper la tiniebla. Dice la palabra de Dios que cuando venga el amor del Padre, no el temor, el amor del Padre y del Espíritu Santo entra, yo como cabeza, y reflejo el amor de Dios. Así como pecamos, nosotros somos tan rebeldes delante de los ojos de Dios, y a veces le exigimos tanto a nuestros hijos. Dice la palabra: ustedes como hijos malos, como padres malos que son, dan buenas dádivas, pero qué continuar. Ustedes siendo malos dan buenas dádivas. Quiere decir que como padres, aún con nuestras debilidades, tenemos que mostrar la misericordia de Dios a nuestros hijos. Porque cómo ellos van a conocer la misericordia de Dios cuando no somos misericordiosos con ellos, cuando nos dejamos usar del diablo o nuestra concupiscencia para dar una palabra de maldición, cuando Dios ha puesto sobre ti una palabra de bendición. Pídele perdón a tus hijos, bendícelo, porque ese dolor de cabeza que piensa no es para mal. Tus hijos son un dolor de cabeza para las tinieblas. No pienses que son un dolor de cabeza para ti. Van a ser un dolor de cabeza para las tinieblas. Cambia tu mente y tu corazón. Guarda tu corazón, dice la palabra, porque de él emana vida. Escucha la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, tu interior y tu corazón es transformado y puede dar vida. Dice la palabra de Dios que nuestra fe es aumentada por escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, tú eres transformado y eres capaz de sacar tu interior el propósito que tiene para cambiar y transformar vida. Hoy Dios aquí está tocando familia. Hoy Dios está aquí para decirte que lo que ha puesto en tu mano es propósito. Hay una historia que dice el pozo de los milagros. En 1930, un grupo de geólogos llegó al desierto de Arabia Saudí con una convicción absoluta: abajo en lo profundo había una riqueza inmensa. Comenzaron a perforar. Pasó un año, 2 años, 3 años y nada, solo polvo, roca y seca. Perforaron el pozo número 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. La empresa que lo financiaba desde Estados Unidos perdió la fe y le envió un telegrama con una orden clara: detengan todo el desierto, está muerto, regresen a casa. La presión era insoportable, el dinero se había acabado y llevaban casi 6 años de fracaso bajo el sol abrasador del desierto. Pero el geólogo principal, Mal Steinerke, tenía algo en su interior. Tenía una certeza absoluta de que el tesoro estaba desobedeciendo la orden. Decidió perforar el último pozo, el pozo número 7. Y el 3 de marzo de 1938, cuando él estaba a punto de rendirse y la frustración era máxima, la tierra comenzó a temblar y un ruido ensordecedor, sólido de la profundidad del desierto,
Los hombres corrieron asustados y de repente la tierra se rompió y un chorro negro y colapsó todo. El petróleo explotó hacia el cielo con una fuerza imparable y habían descubierto la reserva de petróleo más grande del mundo. El número 7 transformó una nación desierta para siempre. Gracias, Señor. El 3 de marzo, ese pozo número 7 representa, durante casi 6 años de desierto, parecía silencioso y muerto. Los geólogos sufrieron la burla, el cansancio y la duda, pero bajo a miles de metros de profundidad, la presión de ese oro negro estaba aumentando cada día que buscaban una salida, esperando el momento exacto de la ruptura. Así se siente cuando Dios ha puesto algo grande dentro de ti. Lleva años orando, años preparándote, años en el anonimato. Los demás dicen: olvídate de eso, Dios no te ha respondido. El desierto en el que estás muerto, la presión en tu corazón se vuelve tan fuerte que siempre que va a estallar de la frustración. Pero hoy Dios te dice: no te rinda. El último pozo, la presión que sientes por dentro, nos enseña de destrucción, enseña de que está a punto de tocar el depósito de tu milagro, el suelo de tu escasez. En tu silencio y de tu espera va a romper, y cuando Dios abra la compuerta, la bendición va a estallar con tanta fuerza que no solo cambiará tu vida, sino la de todo que te rodea. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es bendita. Y yo creo que aquí hay pozo, y esa fue la palabra que Dios hoy me dio. Aquí hay personas que hoy son dimensionadas. Hay personas que hoy va a ocurrir una explosión. Y hay personas que hoy se detuvieron en el primer o segundo pozo. Hoy Dios te dice: sigue, sigue, que lo que estás viviendo es parte del propósito. Quiero que me acompañen los adoradores. Creo que Dios nos ha tocado con su Santo Espíritu. Y yo quiero orar. Quiero orar por esas personas. Pero antes de orar, no tenía pensado, pero siento en mi espíritu orar por las familias. Quiero que, si tienen familias, se unan donde están, porque Dios, las familias están siendo bombardeadas. Yo quiero que tú te unas con una familia que esté ahí, agarre de la mano. Si es tu esposo, si están tus hijos, agárralo. Yo quiero orar por la familia de ahí donde esté. Gracias, Señor. La palabra dice que el único que viene a robar, a matar y a destruir es el enemigo. Y siempre hay uno en la familia que entiende esto. Es hora de que tú abras tu boca
Es hora de que hoy tú le digas a Dios: yo quiero que gobierne mi familia. Gracias, Señor, gracias, Señor. Espíritu de Dios, gracias, Señor. Yo quiero que se agarren la familia. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, si ahora mismo en tu corazón sientes que le dijiste algo a tu hijo, a tu esposo, este es el momento, porque Dios quiere depositar algo sobre la familia. Pero a veces la falta de perdón por el mismo sistema, quizás llegamos cansados, agotados, y quizás salen palabras que no queremos y herimos. Quizás tenemos actitudes que le hacen daño a nuestros familiares. Gracias, Señor. Dios quiere bendecir a la familia. Este es el momento. Gracias, Señor, Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Era candaraya sobre que te requenderei. Era candaraya sobre kenderai. Ere kenderei. No deje que esas pequeñas piedras en el calzado te roben la bendición. Muchas veces nos pasa que a veces tenemos una pequeña piedra en nuestros calzados, pero quizá no la encontramos, pero cada vez que caminamos duele. Hoy Dios quiere quitar esa pequeña piedra que, aunque parezca insignificante, te está robando la bendición. Hoy yo no pensaba ministrarle a la familia, pero el Espíritu de Dios, el Señor, es el dueño. Y hoy Dios quiere bendecirte a ti, familia. Era candaraya sobre que te requenderei. Espíritu de Dios, Espíritu de sanidad, era ahí kendaraya so. Yo declaro ahora mismo, Señor, que todo aquello que está envolviendo los corazones, que hayan rebeliones de padres a hijos, sean rotos ahora mismo. Era candaraya sobre que te reque. Era bai kendaraya sobre kendaraya sobre kendaraya so. Ere kendaraya sobre kendaraya so. Ira bai kendaraya sobre kendaraya sobre kendaraya so. Yo era bai kendaraya so. El Señor me muestra, era candaraya so, que hay situaciones entre pareja donde le oran a Dios y le dicen: Señor, pero ¿hasta cuándo Él va a cambiar? ¿Hasta cuándo el que yo voy a ver algo? Y que se quejan de sus esposos, de sus esposas. Hoy Dios te dice: es uno. Es uno. Era candaraya sobre kendaraya so. Es uno. Era bai kendaraya so. Yo uní una sola carne. Era bai kendaraya so. Deja ese hombre tranquilo. Deja esa mujer tranquila. Era bai kendaraya so. Porque cuando tú eres transformada, era candaraya so, tú no tendrás que hablar, porque tu fuego era candaraya so del Espíritu Santo sobre ti va a cambiar ese hombre y esa mujer. Era bai kendaraya so. Deja de perder el tiempo. Era candaraya so. Deja de perder el tiempo, porque tú eres propósito y eres destino, y tu familia está llamado a cosas grandes. Deja de perder el tiempo. Era candaraya so. No pelees con tus hijos, bendícelo. Ahora mismo da la palabra. Era candaraya so, kendaraya so. Da una palabra. Era candaraya so. Y dile: hijo, te perdono. Esposo, te perdono. Era candaraya so. Y hoy Dios devuelve el amor del Padre y al Hijo. Era candaraya so. Deja que la palabra de Dios entre en ti. Deja que la palabra y el Espíritu de
kendarayaso. La palabra de Dios dice, no recuerdo bien el versículo, pero dice que cuando, creo que a Jesús le preguntaron que si la mujer está casada con un inconverso, dice la palabra de Dios que la mujer santifica a ese hombre. Porque lo que te quiero decir es que tú estás peleando, pero tú no tienes que pelear, porque cuando tú eres transformado y eres cambiado, por ende tú transformas al otro. Hay cosas a veces que Daniela me dice, pero a ti no te gustaba eso y ahora te gusta. Y yo le digo así, es que somos uno ya. Lo que te quiero decir es que tú no vas a cambiar nada peleando. Tú no vas a cambiar nada peleando con ese hombre, con esa mujer, ni con los hijos. Haga el amor y la paz. Haga el amor y la paz. Dice la palabra de Dios, es la palabra que de Dios. La casada dedíquese a su marido. Era candaraya sobre kenderey. Mire, no retenga esa bendición, hermana. Que cuando usted siembra, usted recibe. Era candaraya sobre. Esto es parte. Cuando tú bendices y cuando tú das, tú recibes. El que tenga oído, que oiga. Como dice la palabra de Dios. El que tenga oído, que oiga. Usted a veces, ¿sabe? Dicen por ahí a veces en las calles, dicen, no, pero esa mujer parece que el hombre no la atendió. Yo te quiero decir algo. Es un compromiso y una responsabilidad. Y aún el sistema que vivimos nos lleva a alejarnos de lo que Dios ha establecido. Hay a veces, hay días que yo le digo, me desconecto de todo. A veces me llama mi mamá y me dice, pero ¿dónde es que tú te metes? Es necesario que hay días que te desconecten. Hay días que tienes que coger sin hacer nada. Y eso es bíblico. Dice que Dios creó al mundo y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Y yo he aprendido y lo he visto la mano de Dios, que lo que yo no he podido conseguir en un mes, lo puedo conseguir en un día. Y veo la vida como un propósito y digo, Dios quiere que haga otra cosa. No voy a estar pendiente de lo que me falta. Entonces lo que te quiero decir, iglesia, dale el lugar a tu esposo. No todo es trabajo. Hombre, no todo es trabajo. Mujer, no todo es afán. Siéntate en la mesa con tus hijos. Siéntese en la mesa. Coman y disfrutan. Porque es necesario que descansen. Porque, ay, gracias, Señor. Tiene que decirle, hoy no se cocina. Hoy no se cocina.